Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quería agradecer la invitación para participar de este webinar para la charla sobre recomendaciones para la actividad física en el paciente con riesgo cardiovascular elevado. Las veces anteriores que me han convocado para esta presentación, yo la he empezado siempre de la misma forma, con un título que en realidad debería estar en las conclusiones, pero parece muy, muy importante como para remarcarlo desde el principio y todas las veces que se pueda, que es que todos los pacientes con cardiopatías, sea cual sea la cardiopatía, no importa la naturaleza, pero todos pueden y deben realizar actividad física. Es muy importante tener esto como premisa inicial. La actividad física es muy importante, ¿por qué? Por varias cuestiones. Principalmente, no solamente tiene que ver con la salud cardiovascular, lo psicosocial y demás cuestiones, pero sí es importante porque muchos chicos ya desde la edad pediátrica, desde el inicio de la vida, algunos por mecanismos epigenéticos, ya sea por haber tenido prematurez extrema o algunas otras cuestiones, ya empiezan a estar expuestos a factores de riesgo cardiovascular desde la edad temprana. Y en otras ocasiones, como ya hubo muchos avances sobre los tratamientos y sobre los seguimientos, muchos de estos pacientes con enfermedad cardiovascular llegan a la edad adulta y con el tiempo empiezan a estar expuestos a factores de riesgo cardiovascular adquiridos, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, la obesidad y demás. Por eso es muy importante el inicio de la actividad física. Es muy importante tratar de tener en cuenta que todos los pacientes pueden y deben realizarla. Para que tenga efecto sobre la salud, ya lo vamos a ver según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, debe como mínimo ser de intensidad moderada varios días de la semana. Se recomienda que 60 minutos diarios, pero eso ya lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Entonces, como veníamos diciendo, el ejercicio físico es muy importante porque, bueno, siempre hay mejoría sobre la performance o la reserva del sistema cardiovascular con el ejercicio en el tiempo. Esto es muy importante no solamente para el seguimiento y para mejorar clínicamente a los pacientes cardiópatas, sino también para rehabilitación por ejemplo, para rehabilitación de cardiópatas operados. También la mejoría tiene que ver con el desarrollo del músculo esquelético, para la mejoría de la capacidad respiratoria. Eso es muy importante en muchos cardiópatas, por ejemplo, en los pacientes con circulación de Fontan, los cuales deben tener la mejor capacidad respiratoria posible para tener un buen seguimiento y un buen pronóstico. Y otra cosa que excede a lo que nos convoca hoy, que es la cardiología, pero no es menos importante, que es el desarrollo cognitivo y psicosocial, sobre todo en la edad pediátrica. Con respecto a esto es muy importante tener en cuenta que en un chico es muy importante la pertenencia a grupos, el seguimiento de reglas, reforzar la autoestima. Son todas cosas que el deporte ayuda. Por eso muchas veces vemos que hay muchos chicos con enfermedad cardiovascular que están excluidos de la actividad física y son chicos que realmente después tienden al aislamiento, tienden a tener autoestima muy baja, a ser tímidos, y eso con el tiempo los va alejando del grupo. Eso, si bien no tiene mucho que ver con la cardiología, pero es algo que es muy importante de la actividad física que tenemos que tener en cuenta a esta edad porque es muy importante, ¿sí? Los objetivos de estas recomendaciones van directamente a diferentes grupos de pacientes con riesgo cardiovascular elevado. Uno de los más importantes, y es la patología prevalente que vemos nosotros, que son las cardiopatías congénitas. Después, obviamente, voy a dar algunos tips para arritmias, para miocardiopatías, para coronariopatías adquiridas, especialmente la enfermedad de Kawasaki, que es la más común. Ahora, en los últimos años surgió el tema del COVID, sobre todo los que tienen repercusión cardiovascular, algunos lineamientos para el post-COVID, tanto inmediato como tardío en los casos de los pacientes que han tenido el PIMS, que es la respuesta inflamatoria multisistémica post-COVID, y después algunos lineamientos sobre algunos de los factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo las dislipemias o la obesidad. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos importantes sobre la actividad física en sí. Hay que decir que, como mínimo, para tener repercusión cardiovascular y tener un impacto positivo en la salud cardiovascular,
hay que saber que la intensidad tiene que ser al menos moderada, ¿sí? Se recomienda actividad moderada o vigorosa, pero como mínimo tiene que ser moderada, es decir, es aquella actividad que triplica o sextuplica digamos, la capacidad metabólica del reposo. Obviamente aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, sudoración, pero una de las cuestiones importantes que puede transmitirle al paciente, que son fáciles de entender y lo puede controlar el paciente mismo, es la posibilidad de hablar o decir palabras sin sensación de falta de aire. ¿Esto por qué es importante? Porque hay cardiopatías que tienen repercusión severa, a los cuales se recomienda intensidad moderada, con lo cual este tip es muy importante porque un chico lo puede entender perfectamente y lo puede incorporar para saber cuándo tiene que parar. La actividad vigorosa, obviamente, más de 6 veces de aumento del metabolismo de reposo, que son los 6 METs. Obviamente aumenta mucho más la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, mayor sudoración, pero se le hace difícil hablar o decir palabras porque tienen sensación de falta de aire. Cuando pasa eso, ya pasamos a intensidad vigorosa y un paciente con repercusión importante ya sabe que ahí tiene que parar, ¿sí? Eso es un dato a tener en cuenta que es fácil de transmitir. No menos importantes son algunas definiciones sobre deporte competitivo y recreativo. Esto es importante porque nosotros en edad pediátrica manejamos mucho y damos muchas recomendaciones sobre deporte recreativo. Si bien la gran mayoría de las guías están orientadas a deporte competitivo y se habla muy poco del recreativo, en la edad pediátrica es muy común hablar de esto porque los chicos con fines lúdicos hacen actividad física en diferentes ámbitos, preferentemente en el colegio, pero también fuera de él. Entonces, lo que hay que decir es que el deporte recreativo tiene solo fines lúdicos, puede haber entrenamientos frecuentes e intensidad importante, pero siempre con fines lúdicos, sin consecuencias importantes económicas, sociales o sobre el ámbito escolar. Y el deporte competitivo, sí, la intensidad siempre es superior a la deseada, muy superior a la deseada, porque hay beneficios que pueden ser económicos, deportivos, profesionales o sociales también. Tiene que haber un objetivo superador. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, el paciente que va al colegio y hace alguna actividad fuera de él, generalmente en edad prepuberal, habitualmente es recreativo. Es una confusión que suele haber. Y yendo a las recomendaciones de la OMS, que es algo que los pacientes con enfermedad cardiovascular deberían poder lograr o deberíamos intentar de que lo logren para tener un impacto positivo en la salud cardiovascular, es 60 minutos de actividad física diaria, de intensidad, como dijimos, moderada o vigorosa, mínimo moderada. Y en menores de 5 años, 3 horas en todo el día de juego libre, como trepar, correr, saltar y diferentes opciones. En línea con esto, ya hay muchas guías que ya empiezan a hablar sobre cardiopatías congénitas y deporte. Todas tienen como referencia las recomendaciones de la OMS de más de 60 minutos de actividad diaria, como dice del lado derecho aquí. Algunas incorporan más de 2 días a la semana de actividad de fuerza muscular o 75 minutos al menos semanales de actividad vigorosa. Eso depende de cada caso particular. Hay diferentes recomendaciones de limitación de actividad según los pacientes tengan disfunción ventricular, dilatación aórtica, riesgo de síncope y demás. Pero de entrada hay que saber que los pacientes con cardiopatías congénitas no tienen más riesgo de complicaciones severas, mucho más riesgo como la muerte súbita, por ejemplo, que los pacientes de la población general. Sí están en riesgo los que tienen cardiopatías o compromiso cardiovascular, como el cuadro de acá de la derecha, que habla de miocardiopatía hipertrófica, miocarditis, miocardiopatía dilatada o canalopatías como el QT largo, el Brugada o otro tipo de anomalías coronarias. Estos pacientes sí hay que prestar especial atención, pero vamos a ver que es especialmente con lo competitivo, porque todos pueden hacer actividad recreativa. Acá, en consonancia con lo que dijimos antes, hay estudios que hablan de que la población general y los pacientes con cardiopatías congénitas de todos los estadios, leves, moderados o severos, se ve que la incidencia de muerte súbita no se modifica mucho con respecto a la población general. Según la serie que uno lea, estamos hablando de 1 en 50.000 a 1 en 200.000 deportistas y no se modifica mucho. Sí, en casos de miocardiopatías, por ejemplo, o QT largo, Brugada o miocarditis. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces? Ya es tendencia mundial, esto se ve en muchos estudios, solamente uno representativo, que es que respecto a los grupos controles, que son los sanos,
que son la línea roja, vemos que en promedio tienen entre 2 y 3 días más por semana de actividad respecto a los cardiópatas. O sea, hay cierta tendencia a la restricción, y en este caso, que se ilustran las cardiopatías simples, moderadas o severas, se ve que en los tres siguen el mismo lineamiento, como que no hay una especie de seguimiento personalizado o indicación personalizada sobre qué es lo que pueden hacer, sino que hasta los leves también, que deberían poder hacer igual que la población general, también están restringidos. Eso es una problemática mundial. Y los factores que influyen negativamente, tenemos, bueno, factores que no se pueden modificar, como la edad, el sexo, siempre hay más tendencia al sedentarismo en adolescentes, en mujeres, también el número de intervenciones, cuanto más operaciones, más tendencia al sedentarismo, lo mismo, bueno, residencia en zonas alejadas o falta de interés, poca actividad física en referentes como padres o hermanos, pero lo que sí podemos modificar y en lo que sí podemos trabajar es sobre las recomendaciones restrictivas sobre médicos tratantes. Por eso tratamos en lo posible de hacer algunas recomendaciones para que puedan servir. Nosotros en los pacientes cardiópatas utilizamos diferentes métodos diagnósticos. Bueno, aparte de la anamnesis, el examen físico para ver antecedentes, el electro para ver riesgo de arritmias, el ecocardiograma Doppler para función ventricular, ver raíz aórtica si está dilatado o no, para dilatación de cavidades, fundamentalmente la ergometría, para determinar y poder objetivar con la medición del consumo de oxígeno a pico la capacidad funcional objetiva de cada paciente, que eso hace más personalizado el seguimiento, y también detectar factores de riesgo posibles para ver hasta qué punto el paciente puede hacer determinado tipo de ejercicio. Uno entiende que estamos en el ámbito de Latinoamérica, con lo cual no en todos los lugares hay disponible ergometría, ¿sí? Pero de todas maneras, como vemos en este trabajo, las cardiopatías pueden clasificarse en leves, moderadas y severas según la anatomía. Si bien es muy importante la funcionalidad, porque es potencialmente en cuál de los grupos pueden caer, pero según la anatomía uno puede presuponer, ya con el eco y con el seguimiento, en cuál de estos tres grupos va a quedar. Por ejemplo, sabemos que las cardiopatías con repercusión leve son CIA o CIB operados sin shunt residual, que no han tenido complicaciones. Ejemplos de moderadas tenemos las lesiones valvulares residuales o, por ejemplo, prótesis valvulares o falot corregido con insuficiencia pulmonar, que no es más que leve. Y las severas, que son los falot con insuficiencia pulmonar severa, los ventrículos únicos, obstrucciones valvulares severas, coartación severa. O sea, como podemos ver, si bien necesitamos la ergometría para indicar actividad física y es importante, en lugares donde no tenemos ergometría, que son muchos, podemos presuponer el tipo de actividad que uno le puede llegar a indicar ya con un poco la anatomía de su patología y el seguimiento. Las recomendaciones para realizar actividad física en pacientes con cardiopatías congénitas, teniendo en cuenta si son leves, moderadas o severas, lo que podemos saber es que existen tanto las benignas como las leves, pueden hacer todo tipo de deporte, ya sea tanto recreativo hasta intenso como de competición intenso. Obviamente las leves, siempre y cuando la ergometría sea normal, pero seguramente van a poder también. Ya empieza a haber restricciones respecto a las moderadas y las severas. Como ustedes pueden ver, lo más importante de acá es que tanto las moderadas como las severas pueden hacer deporte recreativo moderado, siempre y cuando no haya grandes complicaciones en la ergometría. Pero pueden hacer hasta no extenuarse. Eso es otra de las opciones que le podemos decir. O si pueden decir palabras mientras están haciéndolo, o que no sea extenuante. Lo fundamental es que no sea extenuante, pero hasta ahí pueden llegar todos los cardiópatas. Después veremos qué es lo que limitamos, ¿no? Si limitamos la parte aeróbica o la parte anaeróbica, eso depende de cada paciente en sí. Lo importante es que los pacientes con cardiopatías leves pueden hacer competición intenso, tanto componente estático, que es el componente aeróbico, y el componente dinámico, el componente dinámico, que es el aeróbico, y el componente estático, que es el anaeróbico, es decir, fuerza de brazos y demás. Los pacientes con cardiopatías moderadas o severas, hay que limitar estos componentes un poco porque no tienen obviamente la misma capacidad aeróbica ni la misma fuerza, pero todos deben hacer. Esto es una manera de ver cómo se clasifican los deportes según el dinamismo alto o estatismo alto, en diferentes categorías que van del A1, que son los más bajos, que son deportes solo de precisión, no tienen mucho dinamismo ni estatismo, y el otro extremo están los 3C o C3,
que son los que tienen mucho dinamismo y mucho estatismo, como el ciclismo, el atletismo, patinaje en velocidad o remo. Son por poner algunos ejemplos. Existen recomendaciones más recientes, por ejemplo, estas de la Sociedad Europea de Cardiología, que divide también a los deportes en deportes de precisión, que son los de 1A de la clasificación anterior, arquería, golf, tiro y demás, hasta los de mayor entrenamiento, que implican mayor rendimiento aeróbico y anaeróbico, con mucho remodelamiento cardíaco, que son el biatlón, el ciclismo, el triatlón, correr, nadar y demás, ¿sí? Entonces, las recomendaciones, según esta guía, son muy parecidas, viendo la función ventricular, la presión arterial pulmonar, si tiene o no dilatación de la raíz aórtica, si hicieron arritmias o no en reposo y con el ejercicio, o saturación en reposo con el ejercicio adecuada, pueden hacer todo tipo de actividad. Igual que los leves, pueden hacer todo tipo de actividad, y en el otro extremo, los que tienen severa disfunción ventricular o tienen presión pulmonar muy alta o dilatación de la raíz aórtica, por ejemplo, o hacen arritmias o insaturan con el ejercicio, no pueden hacer deportes competitivos, pero sí pueden hacer deportes recreativos hasta intensidad moderada. Entonces, todos los pacientes con cardiopatías congénitas pueden hacer actividad física, todos, ¿sí? Que será considerada según cada caso. Por poner dos ejemplos, los ventrículos únicos tienen, según generalmente uno los pone en categoría severa, donde pueden hacer actividad autolimitada, no extenuante, pero algunos casos que tienen una capacidad funcional mayor a la esperable, que son los superfontán, o no tienen arritmias, o no tienen insuficiencia cronotrópica, algunos los podemos dejar hacer algunos deportes competitivos de intensidad baja. La estenosis aórtica, sabemos que la estenosis aórtica leve puede realizar actividad de cualquier tipo competitiva. Después la severa sintomática puede hacer, se recomienda hasta hacer hasta no extenuante, y la moderada, según la ergometría, si es sintomática, lo mismo que la severa sintomática, y si es asintomática le podemos permitir deportes competitivos de no tanta intensidad. Respecto de las miocardiopatías, sabemos que hay el prototipo es la miocardiopatía hipertrófica, puede haber algunos en mayor riesgo de muerte súbita que en otras. Por ejemplo, si hay historial de síncope o hipertrofia más de 30 milímetros, TB no sostenida y demás, pero sabemos que los pacientes que tienen genotipo positivo, pero sin manifestaciones ni clínicas, ni en la resonancia, ni en el eco, pueden realizar actividad competitiva con cierta limitación del componente dinámico. ¿Por qué? Porque más allá de no tener expresión, pueden tener el disarray de las fibras musculares, que ya por sí es sustrato ritmogénico, que no tengan expresión clínica. Los que sí tienen la expresión clínica, obviamente van a poder hacer el recreativo autolimitado, que es el no extenuante, o hasta intensidad moderada, y solo actividades competitivas de precisión, o sea, bajo componente estático y bajo componente dinámico. Lo mismo sucede para el miocardio no compacto, los que tienen mala función, arritmias o son sintomáticos, solo recreativo autolimitado y competitivos de baja carga estática y dinámica. Con respecto a las arritmias, hay varias guías de arritmias, pero todos los pacientes con corazón estructuralmente sano generalmente no tienen demasiado problema. El Wolff-Parkinson-White, si desaparece con el esfuerzo, puede realizar actividad competitiva. Si no, se hace deporte solo recreativo hasta su tratamiento definitivo, que es la ablación. La bradicardia sinusal o el bloqueo B de primer grado pueden hacer sin restricción. Lo mismo el bloqueo B de segundo grado, si tiene respuesta cronotrópica adecuada. Las extrasístoles, solo si desaparecen con el esfuerzo, tienen indicación de actividad física libre. Y los casos de TB no sostenida, que son más de 3 latidos en menos de 30 segundos, pueden competir si en la ergometría no tiene arritmias, siempre y cuando obviamente tengan el corazón estructuralmente sano, ¿sí? Si tienen TB en el esfuerzo, se puede realizar actividad solo recreativa, siempre con la medicación cumpliendo la rajatabla. Respecto de las coronariopatías, tenemos los criterios modificados de Newburger, que son para establecer quiénes pueden hacer actividad. Como vemos, todos tienen recomendación de hacer actividad, aunque tengan obstrucción de las coronarias, según los datos de la ergometría. Si la ergometría es patológica, pueden hacer solo esta intensidad moderada. Obviamente los que tienen nivel de riesgo 1 y 2, que son ectasias transitorias, tienen permitidos todos los deportes, y los que tienen aneurismas únicos de una o más arterias coronarias pueden realizar todos los deportes también en menores de 11 años, porque preferentemente hacen actividad recreativa. Entonces ahí no habría ningún problema. Sí, los mayores de 11 años,
porque muchos hacen actividad competitiva, entonces ahí ya amerita hacer la ergometría, al igual que si los aneurismas fueran gigantes o si hubiese obstrucción de las arterias coronarias. Pero en principio todos tienen posibilidad de hacer actividad al menos recreativa. Con respecto a los pacientes COVID, hay que saber que existe compromiso cardiovascular en algunos pacientes, si bien es infrecuente la infección severa. Hay que saber que los PIMS post-COVID, el 50% tienen compromiso cardiovascular, pero solamente 1 de cada 3.000 infectados por COVID tuvieron PIMS. O sea que, más allá de las herramientas diagnósticas que tenemos, como el electro, el ecodoppler y la resonancia, es algo que es infrecuente. ¿Qué nos dice el American College of Cardiology, que está en consonancia con muchas de otras asociaciones? Bueno, que los que tienen compromiso leve, COVID leve, sin compromiso cardíaco, luego de 2 semanas de resueltos los síntomas, pueden retomar la actividad sin problema en forma gradual. Los moderados, hasta los 12 años, se sigue un lineamiento muy parecido que para las coronariopatías. Como hacen actividad no intensa, no requieren demasiados estudios y pueden, una vez asintomáticos después de unos días, empezar la actividad. Los mayores de 12 años sí deben realizarse el electrocardiograma y marcadores serológicos y el eco previo al inicio gradual de la actividad. Y los severos, o los que han tenido PIMS, una vez que normalicen los marcadores serológicos, el eco o el electro, recién ahí 3 a 6 meses pueden, de normalizado todo, recién ahí pueden empezar a realizar actividad en forma gradual. La Asociación Europea de Prevención Cardiovascular sigue unos lineamientos muy parecidos, 3 a 6 meses luego de normalizar estudios en COVID moderados y severos, 1 a 3 meses luego de resolver la pericarditis, y los COVID leves o asintomáticos reiniciar la actividad, pero en este caso permiten hasta un periodo menor, que son 7 días. Lo mismo para la Academia Americana de Pediatría, no hay mucho para agregar respecto a esto. Y para finalizar, las dislipemias y la obesidad es muy importante porque ya a partir de una determinada edad el riesgo cardiovascular que esto implica es importante. Entonces hay que saber que la actividad física regular tiene un efecto positivo sobre la salud cardiorrespiratoria, sobre la glucemia, disminuye la resistencia a la insulina, eleva el HDL, disminuye los triglicéridos, el colesterol total y el LDL y disminuye el índice de masa corporal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, siguiendo una línea muy parecida con las recomendaciones de la OMS, siempre lo primero son los cambios de los estilos de vida, no de importancia menor limitar el tiempo de las pantallas y hacer al menos 1 hora de actividad moderada y vigorosa de actividad por día. O sea, para todos los tipos de riesgo cardiovascular se recomienda exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que se verá a cuál le indicamos, a cuál le podemos permitir el competitivo y hasta qué punto no. Y hasta qué intensidad le podemos permitir, pero todos deben realizar. Entonces, como conclusiones, y desde ya muchísimas gracias por su atención, todos los pacientes deben ser activos por beneficios varios, ya hablamos psicológicos, sociales, neurológicos, cardiovasculares y respiratorios. Todos los pacientes con cardiopatías congénitas tienen tasas de arritmia y muerte súbitas durante el esfuerzo baja, no así otras cardiopatías como canalopatías o miocardiopatías. El tipo de actividad tiene que ser en forma personalizada según cardiopatía y grado de severidad, y en el seguimiento se revalorará si hay alguna restricción según cómo vaya el seguimiento. Pero lo más importante que nos tenemos que llevar de acá, que es lo más importante de todo, es la no prohibición. No puede haber pacientes que estén prohibidos de realizar actividad porque eso tiende a efectos psicológicos negativos y obviamente sobre su salud. Muchísimas gracias y desde ya quedo a disposición para posibles preguntas.